¿Halloween o Día de Muertos? Ese es el nuevo dilema que está sucediendo en la actualidad. Ahorita se ha estado perdiendo mucho lo que son la parte de los valores y principios, entre comillas, clásicos de lo que hay en la comunidad. Pero, ¿está bien o está mal el poder introducir esta nueva costumbre o esta nueva tradición a lo que nosotros tenemos normalmente, por lo menos en México? Y esta será mi opinión. Antes que nada, cabe aclarar de que yo soy una persona que está a favor de ambas tradiciones. Yo sé que por la cuestión geográfica en la que yo vivo no debería de celebrar tanto lo que es el Halloween, porque yo vivo en la parte del suroeste de México y aquí en este lado se hace más lo que es lo del Día de Muertos. De hecho, es una de las tradiciones más bonitas que tenemos en México. Pero bueno, lo importante es que vamos a empezar con esto. Halloween. Halloween significa, es la contracción de la palabra All Hallow Even, o sea, la víspera de todos los santos. También es conocido como la Noche de Brujas o el Día de Brujas. Es una fiesta moderna resultado del sincretismo originado por la cristianización de las fiestas, el del fin del verano y el origen celta. En pocas palabras, lo que significa era el cambio del verano al otoño. Se celebra internacionalmente la noche del 31 de octubre y solamente en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. En menor medida en otros lugares como España y Latinoamérica, a pesar de permanecer en el mundo anglosajón, Australia y Nueva Zelanda no observan esta costumbre tanto como los demás países. Si sus raíces están vinculadas con la ceremonia celta del Samhain, la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre, se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran Hambruna Irlandesa. El día se asocia a menudo con los colores de naranja, negro y morado, que están presentes y ligados a las simbologías como el Jack O'Lantern, las festividades típicas del Halloween como el famoso truco o trato. Las fiestas de disfraces, además de la noche de las hogueras, también la visita de las casas encantadas, las bromas, las lecturas de historias de terror y el ver películas de terror. En los países latinoamericanos se acostumbra más salir en la noche con los niños pequeños disfrazados a pedir dulces y cantando. Los mayores suelen acudir a fiestas nocturnas después de llevar a los pequeños a pedir dulces. También para los niños se hacen fiestas durante el día. Normalmente siempre en la parte de los muchachos ya que están más grandes son fiestas. El Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares empieza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas de los días de los fieles difuntos y todos los santos. Es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como muchas comunidades de los Estados Unidos donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO la ha declarado una festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Brasil existe una celebración similar, conocida como el Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de los Muertos. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, puesto que ya se practicaba desde la época precolombina. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, se puede observar entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los evangelizadores cristianos en tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas para poder implementar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de las celebraciones entre las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que se celebran en la vida de los ancestros se realizaban en estas civilizaciones desde las épocas precolombinas. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival en que se convirtió el Día de los Muertos se conmemora el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebra durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Micatecihuatl,
conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionado con la Catrina, y un personaje de José Guadalupe Posadas. Si mi náhuatl está muy oxidado, discúlpenme, pero tiene mucho tiempo que no hablo, no digo palabras así. Es la esposa de, o sea, la Catrina está catalogada como la esposa de Mictlatecuhtli, el señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y a la vida de los parientes fallecidos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado la admiración, temor e incertidumbre del ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas, se ha generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos, tradiciones, ya sean para venerarla, honrarla, espantarla e incluso burlarse de ella. En México, que es un país tan rico en cultura y tradiciones, uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que tiene sobre la vida, la muerte y otras tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que hacer una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y como tal es enseñada con fines educativos en escuelas del país, existen muchas familias que son apegados a celebrar el Día de Todos los Santos, como lo hacen en otros países católicos. Además, cabe mencionar la fuerte influencia de Estados Unidos, que al menos en zonas fronterizas, se evidencia como la presencia de la fiesta conocida como el Halloween, lo cual se celebra cada año con más frecuencia y con un mayor número de hogares, que de aquí también existan con inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el Día de los Muertos como parte de la cultura mexicana y sobre otras celebraciones parecidas. Entonces, esto es lo que empieza a darle forma a este debate. Ahora viene lo interesante, ¿qué es mejor? ¿La víspera de Todos los Santos, conocida como Halloween, o lo que es el Día de los Muertos y el Día de los Fieles Difuntos, que es la celebración que se da en México? Primero que nada, no podemos enfatizar en ninguna de las dos porque las dos son costumbres que vienen de diferentes raíces. En la parte que tenemos de prehispánica y precolombina, siempre se hizo ese pequeño trasfondo de la adoración a la muerte en el sentido de un ritual para poder trascender más allá. De hecho, la cultura náhuatl, mexica y todas las mexicanas tienen una riqueza cultural en ese aspecto porque vemos la vida de una forma diferente, y digo vemos porque yo igual hasta cierto punto entiendo ese concepto que se tiene, no solamente de una resurrección o de un paso hacia algo desconocido. Inclusive, dentro de los rituales funerarios que habían, se tomaba en consideración lo que es el pasar, la transición de pasar a través de un río de sangre, a través de un puente, y si tú llegabas a cruzar al otro lado, que este trayecto previamente para poder llegar a ese puente tenías que pasar 7 años recorriendo todo lo que era el Xibalba, por lo menos en la parte de los mayas, que el Xibalba es como la tierra de los muertos, la parte romántica de todo este asunto, en el cual se te probaba tu valía. Tardaba 7 años de poder cruzar desde el mundo mortal en el que tú acababas de morir hasta poder llegar al final de este trayecto. 7 años en los que tú tenías que vagar entre las cavernas y tener que llegar en los cenotes y poder llegar hasta poder lograr encontrar lo que es el Mictlán. El Mictlán es la tierra de los muertos. Esto, al final del día, lo que hacía era que tú pudieras llegar y poder estar demostrando tu valía como un guerrero, como una persona que haya podido trascender más allá para poder llegar y estar a través de la vida y la muerte. Y cuando llegabas al Mictlán, podías ya poder estar a un lado de lo que era el dios de la muerte. Ya podías estar ahí y podías ofrendar de una mejor manera con tus seres queridos. Te volvías hasta cierto punto como una divinidad. Entonces, esto es lo que hace más eufórico lo que es el Día de los Muertos. Pero también tenemos que entender que la parte del cambio o la parte del Halloween, el Halloween pues viene tanto de muchas culturas, la gran parte europea, en la cual se empezó a tomar como una parte importante de las tradiciones, hasta cierto punto paganas, que cuando empezó el cristianismo a tratar de erradicarlas, no las podía erradicar de la forma que ellos hubieran querido, sino que tenían que mezclarlas
con ciertas cosas para poder empezar a darles un significado diferente, que dejara de ser pagano, que dejara de ser algo que adorara a Satán o a dioses que no fueran el mismo Dios cristiano. Entonces, lo que empezó a suceder fueron situaciones como los, los terrores, ¿no? El terror a la oscuridad, el cual se podía infundir a través de los vampiros, el terror hacia lo desconocido cuando estabas en los bosques, que podías escuchar los aullidos, y eso lo que generaba el poder tener a los hombres lobo que encontraban a la gente mutilada, o inclusive cuando se empezaba a tomar en consideración a los asesinos, el doctor Jekyll, a Frankenstein, inclusive a Jack el Destripador, porque ya mucha gente empezó a tomar ciertos folclores antiguos y se fueron empezando a convertir en nuevos, y se empezaron a mezclar entre el colectivo, como por ejemplo la leyenda del Jack O'Lantern. Jack era una persona que era tan avara, una persona que no tenía respeto por nadie más. Entonces, en un momento, cuando él empezaba a tener un cambio en su historia, lo maldijeron. Entonces, cuando esta persona trató mal a otra, lo maldijeron y le dijeron que iba a perder su cabeza. Y al perder su cabeza, él iba a tener un cambio. O sea, iba a tener que encontrarla para poder pasar hacia el mundo de los muertos. Entonces, esta historia del Jack O'Lantern también empieza a embonar con la historia en Estados Unidos, que fue lo de la leyenda del jinete sin cabeza. De hecho, una cosa es este folclore que te dice que al final de cuentas, precisamente ahí es donde nace la famosa calabaza, que tiene una vela y puedes ver a través de ella como una cabeza, ¿no? Que eso es lo que te quiere dar a representar en ese aspecto. Y esto es para poder atravesar entre el mundo de los vivos y los muertos. Para eso existe. Entonces, poco a poco, estos folclores, estas cosas que han dado vista y que han demostrado muchas cosas entre la vida y la muerte, es lo que ha dado una controversia poco a poco entre nosotros. No es malo celebrar el Día de Muertos, ni tampoco es malo celebrar el Halloween. Lo que sí es malo es olvidar las raíces y el porqué. En el caso, en México está muy arraigado, porque una de las cosas, de los valores que la mayoría de los mexicanos tienen es la familia, el honor y el amor hacia su familia. Entonces, preservar ese tipo de tradiciones se vuelve algo como que muy arraigado, muy nacionalista y paternalista, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, se ha tomado esta nueva campaña o esta campaña de discriminación hacia la gente que prefiere el Halloween, porque no quieren perder esa parte, porque es como que el recordar de una mejor manera a las personas que ya no están entre nosotros y que quieren poder seguir sintiendo que están dentro de nosotros. Ese tipo de situaciones son las que convierten al mexicano en un ente diferente, en muchas veces hacia las personas europeas. De hecho, cuando llegan los europeos en la actualidad a ver al mexicano y conocen la celebración del Día de Muertos, ellos se enamoran de ese folclore, el poder ver los panteones, que ya no son simples cementerios vacíos, sino que se llenan de gente, que las personas llegan y empiezan a limpiar las tumbas, las lápidas, empiezan a servir ahí la comida, o sea, empiezan a traer comida, se ponen toda la familia alrededor de todas las tumbas de los familiares y conviven ahí, viven ahí técnicamente, o sea, esos días, ese fin de semana, si tocan fin de semana, se quedan ahí y empiezan a convivir entre todos los familiares. Es una forma de poder decir que a pesar de que están en otro lugar, estamos juntos, estamos vinculados todavía. Entonces es una raíz que muchas veces no se puede erradicar con tanta facilidad, o no se debería de erradicar si lo quieren ver de esa manera. Pero lo que sí se puede ver es algo muy bonito, que es la unión, más allá de los lazos entre la vida y la muerte. Eso es algo que se puede ver demasiado bien en la cultura del Día de los Muertos. En Halloween, pues sí, tienes la oportunidad de poder ir a hacer tu dulce o truco. En México se pide la calaverita. Igual hay dulces, pero los dulces, por ejemplo, son diferentes. Normalmente se daban dulces más relacionados a las cosas
¿cómo se llama? De la parte prehispánica, o sea, se daban más dulces como de cacahuates, se daban palanquetas de amarantos, se daban igual más cosas de ese tipo, precisamente por las raíces prehispánicas. En cambio, en Estados Unidos y en otras partes del mundo se dan más caramelos con chocolates y más cosas así. Entonces, al final de cuentas, es como que una forma de vincularnos entre los vivos y los muertos. Porque lo que se busca en esto es esa conexión. Porque al final del día, las personas en Estados Unidos y en toda la parte donde se celebra el Halloween es como para poder estar en paz con los muertos. Para que los muertos no te hagan daño. Para que ellos se alejen y nunca, nunca, nunca traten de hacerle daño a tu familia. No se queden en tu terreno. No hagan ese tipo de cosas. Sino que ellos poco a poco se mantengan a una distancia prudente y ellos, porque como lo puedes decir o lo puedes ver de esta manera, de que dentro de un año nos volveremos a ver. Y entonces eso hace hasta cierto punto que ese folclore se vuelva algo más interno, más intenso. Y poco a poco pues va ganando fuerza en las partes fronterizas por lo mismo. Pero al final del día, celebrar Halloween no es malo. Celebrar el Día de Muertos tampoco lo es. Lo importante es para qué lo quieres hacer. Si tú te pones a preguntarte por qué lo harás, no es lo mismo cuando tú haces una predicción en ese aspecto, ¿no? Que dices, yo prefiero el Halloween. ¿Por qué lo prefieres? No, porque me gusta más las fiestas, me gusta más el poder salir con mis amigos, el poder ir a tomar, el poder hacer otras cosas, pues los dulces, ir a pedir chocolates y todo ese tipo de cosas. Está bien, porque al final del día es una celebración para relajarse, para estar tranquilo, para poder pues estar más en contacto con los seres, con las demás personas que están alrededor tuyo. En el cambio del Día de los Muertos es más personalizado, es como que más hacia la familia. Y por eso es que muchas veces es complicado el tener que entender por qué la gente es tan arraigada o por qué se aferra tanto al Día de los Muertos. Pero yo, el día de hoy, solamente quiero saber una cosa. ¿Tú crees que después de haber escuchado todo esto, se debería simplemente de erradicar alguna de las dos? ¿O por qué no lo hacemos mejor? ¿Por qué no combinamos las dos festividades? Para mí sería muchísimo más divertido, porque serían 3 noches y 2 días. Y digo 3 noches porque nunca se empieza el Halloween en el día 31 de octubre. Se empieza al atardecer del 31 de octubre. Por eso es la víspera de Todos los Santos. El Día de Muertos es el primero. Ese es el Día de Todos los Santos. Y el Día de los Muertos de los fieles difuntos es el día 2. Me gustaría muchísimo que tú me pudieras dar tu opinión a través de los comentarios. Darle like a este video si te ha gustado. Y espero de muy en forma contundente que te haya podido servir esta información para que puedas tener un nuevo criterio y también puedas entender un poquito más de que todas estas tradiciones al final del día tienen un significado más profundo de lo que nos quieren dar a entender. Pero sí también recordar de que nuestros seres queridos están allá afuera esperándonos.